La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a tener este tiempo de devocional una vez más y como siempre lo debemos hacer. Atendamos el requerimiento del Señor porque Él nos está esperando. Unámonos. Y hoy vamos a meditar y meditemos en la segunda disciplina básica de que un cristiano genuino debe asumir y en la cual debe transitar sin falta, sin cejar. La vez pasada tratamos más o menos a fondo la importancia de la Sagrada Escritura. Primero, Dios habla. Segundo, el creyente le contesta. Léase, ora. Por ello, hoy meditaremos en la contraparte de la palabra de Dios, la oración. Un cristiano sin Biblia y un cristiano sin oración, nada tiene que hacer en la fe. Sobra, es estorboso, le es molesto al Señor y en vez de ayudar, repito, va a obstaculizar. Un cristiano sin Biblia y sin oración hace tropezar a otros, vive en la carne. Es de esos que están pero no están, son pero no son. Entonces en vez de ayudar, hace caer a otros. ¿Qué pasa? No depende de la palabra y no ora. Ya volvemos. La porción sagrada sobre la cual vamos a meditar hoy está en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Allí dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Amigos y hermanos, la oración es la segunda disciplina básica en la cual debemos transitar los creyentes genuinos. Muchas veces se dice o se preocupan y se plantean una pregunta: ¿cuáles son las señales verdaderas de un verdadero cristiano? ¿El ejercicio de un don de lenguas? ¿De milagros? ¿De qué? El Señor revela que no es por los dones que nos conocen, sino por los frutos. Los dones los plagia cualquiera. De hecho, todas las religiones sanan, hacen milagros y hasta lenguas tienen, como los del Subut, que hablan en lenguas y rechazan a Jesucristo, o rechazan a Jesucristo y hablan en lenguas. Ningún don es señal de espiritualidad, cercanía y genuina conversión. Pero el permanecer en la Biblia y la oración sí son dos de las 5 marcas de un genuino convertido. Ningún falso convertido puede permanecer en la palabra, amándola, escudriñándola, y tampoco puede permanecer en la oración. Porque
terminará percibiendo que al otro lado de sus palabras, cuando ora, nadie escucha. Se dará cuenta necesariamente que sus palabras son huecas. Es mera meditación trascendental. Es solo palabrejas psicóticas. Pero cuando somos convertidos y el Señor está en nosotros por el Espíritu Santo, la Biblia y la oración no pierden vigencia. Se convierten en una profunda necesidad y en una gloriosa satisfacción. Amados, estas dos son las dos primeras señales. Por ello, un cristiano no solamente debe como responsabilidad transitar y permanecer en el camino de la Biblia y la oración, no solamente debe, sino que necesita. Su espíritu y el Espíritu Santo en su corazón claman porque la palabra de Dios retumbe en su vida, y el espíritu natural clama por hablarle al Dios vivo. Máxime si en cuanto lo hace, percibe, porque así es, que hay un oído divino que le escucha. El convertido percibe el oído divino. No hay cristianismo sin Biblia y oración, amados. La oración es el fin último de la conversión. El Señor determinó que solo a través de la oración el ser humano pueda recibir cosas perennes. Se pueden obtener en este mundo muchas cosas, bienes, y lograr alcanzar grandes propósitos sin oración, sin Dios. Pero está comprobado hasta la saciedad que son transitorios, temporales y pasajeros, y que no siempre traen frutos de vida abundante. Un día terminan, y de la manera más dolorosa, y generalmente con profunda frustración y derrota, muchas veces con vergüenza. El rey David lo decía por allá en los Salmos 72, 73. Tuve envidia de los que recibían tantas cosas sin Dios, sin oración. Recibían riqueza y comodidad, belleza y fama. Eran grandes y hasta veía como los ojos se les saltaban de gordura. Y se paseaban y se pavoneaban por el mundo, y no había para ellos tristeza, dolor ni obstáculo. Entonces dije, qué injusticia. No vale la pena permanecer en santidad, en oración delante de Dios. Hasta que entonces Dios, molesto, me permitió ver el fin de ellos. Horrendos deslizaderos, asombrosos abismos hacia los cuales caminan con un final entenebrecido, terrible, doloroso, triste y angustioso, sin fin. Sí, amados, podemos recibir muchas cosas y alcanzar muchos logros sin Dios y sin oración, pero les aseguro, como la experiencia, la historia de los imperios, de las empresas, de las familias y de los individuos lo confirman 1 y 1 millón de veces, terminarán mal. Lo fácil no es bueno. Lo que por agua viene, por agua se va, decía mi madre permanentemente. Pero lo que se obtiene en oración, lo que se obtiene debido a la petición que hacemos delante de Dios cada mañana, en listas, inspirados en la palabra de Dios, hermanos, nunca termina. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice el proverbio del sabio Salomón. Es la bendición de Jehová obtenida por la oración inspirada en la palabra, amados, que obtenemos bendiciones permanentes, trascendentes. Es mi experiencia, amados. Son 4 décadas orando y pidiendo
esperando en el Señor y actuando conforme a su palabra. Y son 4 décadas viendo su respuesta, su provisión suficiente para mí y para los míos, que nadie nos puede quitar, tocar ni arrebatar. Sí, es la oración el punto de partida y el punto de llegada. Obviamente, inspirado, insisto, en la palabra del Señor. Pedid, buscad, llamad. Estos son los 4 propósitos de la oración: pedir, buscar y llamar. Pedir cuando necesitamos, buscar cuando no sabemos, llamar cuando requerimos. La vida está hecha de necesidades, de preocupaciones, de profundas inquietudes. La oración suple cada día en cualquier área: emocional, sentimental, laboral, económica, espiritual, en fin, social. Hay preocupaciones, necesidades e inquietudes. Pues el Señor dice, ahí tiene la herramienta de la oración. Mi oído está presto para los convertidos en Cristo, es decir, para mis hijos. Pidan por lo que necesitan, insistan en pedir, clamen por lo que les inquiete, busquen mi rostro si necesitan paz y sosiego. En fin, pedid, buscad y llamad, y encontrarán respuesta, solución, fuerza e inspiración. No se quedarán con las manos vacías. Insistan en pedir, buscar y llamar, porque yo soy su Padre, el Padre de los cristianos, dice Jehová Dios en Cristo Jesús. Y un padre le da lo mejor a sus hijos. Y no soy cualquier padre, dice el Señor. Soy el Padre, el mejor Padre, el único Padre, justo, sensible, benigno y poderoso. El único Padre que puede suplir de verdad toda necesidad. El único Padre que todo lo tiene, todo lo puede y todo lo sabe. Amados, es vital que pidamos, busquemos y llamemos. Porque dice finalmente en el 11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Él no es un Padre terrenal, limitado y confinado al tiempo y al espacio aquí en la tierra. Él está en los cielos. Para Él no hay límites. Él lo tiene todo, lo sabe todo y lo puede todo. Y las puertas del cielo y el corazón del Altísimo es lo que hay que llamar, consultar, y allí es que hay que entrar. Y el medio, uno solo: la oración inspirada en la palabra. Recordemos que hay 4 tipos de oración. Los propósitos: pedir, buscar y llamar. Los tipos de oración son 4. No olvide la sigla CAPA. C-A-P-A. Confesar, adorar, pedir y agradecer. Hay 4 tipos de oración. Confesión, adoración, petición y agradecimiento. Cúbrase con esa capa permanentemente y estarás protegido del mal, del malo y del maligno. Cuando haya pecado, confiese en oración. Adore al Señor, es decir, reconozca su grandeza y exprésele temor, reverencia. Que temor no es miedo, sino reverencia prudente frente a su santidad. Adoración. Pida ante las necesidades materiales, físicas y económicas que tenga. Haga listas y póngale fecha. Y Dios, expréseselas a Dios y Dios se las responderá en su tiempo perfecto. Mantente en agradecimiento.
permanente, diario, momento a momento, por cada circunstancia de la vida. Agradezca porque el computador prende y porque se apaga. Agradezca porque entras y sales. Agradezca porque el semáforo cambió. Agradezca mantente en gratitud y te mantendrás enchufado del corazón del Altísimo y asido a la mano del Eterno. Todas estas 4 disciplinas espirituales permanentes, confesión, adoración, petición y acción de gracias, se capitalizan o realizan solo a través de la oración. Así que los propósitos, manténlos presente: pedir, buscar, llamar. Y los 4 tipos de oración, en la medida en que se den por las diversas circunstancias, aplíquelos: confesar, adorar, pedir y agradecer. Hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos realmente caminantes del reino de los cielos en la tierra. Esto era lo que decía el rey David, el amadísimo rey David, en el Salmo 5. Recuerden ustedes cómo era de amado. Dios le concedía todas las peticiones a David. Él permanentemente gozaba de la riqueza y la bondad de Dios. Nunca lo abandonó y le prometió que sus hijos, sus nietos, serían grandes y poderosos en la tierra y que de él vendría la salvación para la humanidad. Pero recuerden lo que él decía: escucha, oh Jehová, mis palabras. Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. David le ora a Dios que ore, que escuche su oración, que lo que él tiene es la oración. La herramienta más importante que él tenía era la oración. El Salmo 119 dice: la palabra es todo, pero lo que debe producir es oración finalmente. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considere mi gemir. Está atento a la voz de mi ruego. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amados, he ahí una de las claves de David, un hombre de oración. De cada mañana insistir ante los cielos, un hombre de clamor y súplica, un hombre de gemidos, un hombre de plegarias permanentes. Entonces Dios le sonreía y Dios le cubría con su capa gloriosa. Vayamos al Señor siempre, porque el Señor nos está esperando cada día. El Señor les bendiga. Amén. Levantemos una oración al Altísimo, amados, acorde con este pensamiento relevante, porque el Señor anhela escucharnos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, a ti te ha placido darnos el reino de los cielos en Cristo Jesús. Por la fe en Él y mediante la oración precisamente, le aceptamos, le recibimos y nos convertimos y nos salvamos. Gracias por revelarnos la oración. Gracias por los siervos de Dios que alguna vez nos enseñaron con las palabras y con el ejemplo a orar. Bendito seas por esa palabra gloriosa, ese argumento santo destilado en la Santa Biblia que nos lleva a una correcta oración. Guárdanos de apartarnos de tu palabra y de la oración, para que no terminemos en esoterismos, en hechicerías, en imaginaciones y en visiones erráticas. Queremos orar inspirados por tu propio argumento, orar correctamente inspirados por tu verdad destilada de tu cerebro, orar y devolverte tus propios pensamientos a ti
porque es de ti de donde sale lo único bueno, sabio y santo. Cuenta con nosotros. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón, Señor, para que lo inspires por el Espíritu Santo a la santa oración de acuerdo a tu palabra. Te alabo, Señor, por esta disciplina maravillosa que nos entregas, por el ejemplo de Jesús, que lo encontramos permanentemente madrugando para orar, como claramente está allí en Marcos 1:35. Cuando tú, Jesús, te levantabas e ibas a un lugar desierto y allí oraba. Señor Jesús, haz de nosotros hijos, creyentes, siervos verdaderos a través de la Biblia y la oración. Señor, nos unimos al clamor de David. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Escucha mi oración, Señor. Padre, porque ciertamente hay solo dos tipos de personas: los que leen la palabra y los que no leen, y los que oran y no oran con base en lo que leen. Y esto queremos, Señor, adoptarlo para nuestras vidas. Sabemos que es tu voluntad y expectativa que terminemos inmiscuidos en tus asuntos y siendo receptores y beneficiarios de tus grandes bendiciones celestiales. Pero entendemos ahora que no hay otro camino que la Biblia y la oración. Padre, nos comprometemos a vivir en medio de esas dos orillas magistrales. Queremos aprender a beber de esas dos fuentes. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan, y escúchanos, Señor, que tus siervos hablan delante de ti. Gracias por la inspiración de tu palabra y porque todos los siervos ciertamente de la palabra de Dios se caracterizaron por orar de manera intensa y de manera permanente delante de ti. Bendito seas por Moisés, que pasaba días y noches orando. Gracias por los profetas como Elías y Eliseo, que no cesaban de orar. Gracias por el gran Nehemías, que se caracterizó según tu palabra allí en Nehemías por la oración, el arrepentimiento en santo clamor. Gracias por Esdras, que clamaba permanentemente delante de ti. Bendito sea, Señor Jesús, por ti mismo y por el apóstol Pablo, que lo encontramos clamando y orando sin cesar y suplicándonos: no paren de orar, orad sin cesar, como le escribió a los tesalonicenses en el versículo 16, 17, 18. Padre, te agradecemos y te bendecimos por esta herramienta portentosa, única e incomparable, en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.